invité a almorzar Ajá. a mi oficina y no les conté para qué era, pero pues ya la invitación del almuerzo como que me trajo y avanzamos en muchas cosas. Usted de por qué que te detiene para una pregunta de hecho muy seria y la desarrollamos y llegamos a un punto también muy serio. Pues no quieren mucho al presidente, entonces la pregunta pues era relacionada con la falta de claridad en las instrucciones. Pero llegamos a un punto en que, por qué queríamos la claridad, y la claridad la queremos es porque la velocidad del mercado nos exige tener cosas claras, pero al mismo tiempo por el otro lado llegamos a la conclusión que con información y basados en la velocidad del mercado ni siquiera necesitamos que el líder nos dé direcciones claras. Entonces estuvo buenísimo eso. Y la otra, me pasó algo, es que no sé cuándo se cierran las cosas, cuándo detener. Hicimos lo de los stickers y llegué a los grupos, dividí por grupos y ahí paré y todos me miraban como... ¿Y ahora qué? Y ahí paramos. Como mi profe no me ha dicho, entonces... Bueno, espero hoy resolver esa pregunta para ti. Pero qué bueno que tuviste una buena experiencia ahora. No, claro, y definitivamente la vez pasada fui yo el que falló porque más o menos los obligué. Ahora no. Sí. Eso por eso es muy importante. Entonces, ¿cómo brindamos un ambiente que haga que la gente se sienta un poco más tranquila, sin tener que llenar de juguetes y de colores? Yo a veces traigo juguetes, pero dependiendo de la seriedad del tema, evito. Yo tengo una pregunta. ¿Uno puede hacer después de la lluvia de ideas un storyboard? Podrías hacer El mismo día. Sí, digamos, por ejemplo, si uno después de una lluvia de ideas quiere hacer un storyboard, puede ser que ya tiene la solución. No, pero eso Y ahora es pensar cómo llegamos a esta solución. Sí, entonces ahí ya sería, la solución sería el último cuadro, y el primer cuadro la situación actual, y después pasos intermedios para. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? Yo lo hice en la oficina acostumbramos más a hacer desayunos. Sí. En el primero no me fue bien, porque todo el mundo estaba como muy tenso, porque también no dije a qué era, a qué íbamos, entonces como que eso en vez de generar expectativa positiva como que generó tensión. Pero en el segundo ya sacamos un par de ideas para solucionar un problema que tenemos en un área específica, pero en el primero terminamos más bien decidí haciendo como charla y no más, porque la cosa no fluyó bien. Sí. Y a medida que vamos viendo como tips de facilitación, seguro van encontrando esa respuesta de por qué no fluyó. Lina, tu experiencia. Nosotros con mi grupo de trabajo hicimos una lluvia de ideas. Digamos que no fluyó tanto el tema de las ideas locas, porque igual ellos se autofiltraron un montón y las ideas que salieron en general eran como que se podían aplicar. Salimos como súper agotados y no tuvimos el tiempo de hacer como el tema de convergencia. Y después como que a otra reunión que tuve con mi jefe, como con los directores ya de la empresa, de varias de las ideas que tuvimos ahí, de eso surgieron como nuevas ideas y ahí fue que pudimos como escoger con ellos, pero que era como la duda que yo tenía y que fue lo que pasó, porque con mi equipo era diferente poder como aterrizar y asignar los recursos que con otras personas que pues podemos como tener más poder de decisión. Tu pregunta, ¿introdujiste las reglas del pensamiento de la gente antes de? No les dije todas las reglas, pero les dije como vamos a estar súper abiertos, todo se vale, les conté la historia esa del oso, igual que hizo. Sí. No me acordaba sino de eso. Sí. Y aún así, igual ellos fueron como súper conscientes de lo que estaban diciendo. Igual tenían muchas ideas buenas, no sé si hubieran podido ser mejores, pero ellos todo lo que dijeron eran cosas que se podían aplicar como en la realidad. Bueno, tip para cuando uno le pasa eso, que se acabó el tiempo y no alcanzamos a hacer convergencia, cuando está uno con el equipo de trabajo, yo lo he utilizado, cojo los papeles y los dejo en una sala que tengamos en común o en un corredor y le digo a todo el mundo en el transcurso de la tarde pase y vote por 5 o vote por 6 y cada uno va y da sus votos y así digamos que la convergencia se hace por fuera de la sesión, pero igual la idea no es dejarla hacer porque digamos que hay ciertas partes del proceso donde uno puede parar, pero entonces siempre como divergencia, convergencia juntos y ya después paramos. O a veces hacer la divergencia y no dejar que pase mucho tiempo para la convergencia porque entonces la gente ya piensa demasiado sobre el tema y se nos va la innovación abajo. Y en este caso que ya hice como una medio convergencia pero con otras personas, igual debería haber opciones como para cerrar el proceso. Hubiera sido chévere, no sé si de pronto porque, o sea, lo interesante sería si lo intentas, es si los resultados serían distintos por los que ellos mismos generaron las ideas o no. Eso sería lo que habría que ser interesante.
Entonces, pues, inténtalo si todavía puedes. Y miramos, ¿alguien por aquí me va a levantar la mano? Yo hice la de por qué y qué te detiene. Lo hicimos 3 personas y no sé si estuvo mal formulada la pregunta. No, o sea, no sé. De pronto empezó también a surgir, pero digamos que nos quedamos muy en el tema económico. La pregunta era, ¿cuáles son las formas de montar una productora? Porque digamos que ese es el proyecto de este año. Y pues la idea era innovar con la productora, porque no queríamos ofrecer lo mismo que ofrecen todas las productoras, sino ofrecer diferentes canales de comunicación. Y entonces, digamos que yo estaba muy enfocada en la parte creativa y yo, pues porque yo ya pasé presupuesto, entonces ya digamos que ya puedo pensar en lo que realmente, sí, pues en la esencia de la productora. Y las demás personas pensaban en por qué la gente necesita invertir menos y por qué la gente necesita invertir menos. Entonces, como que se desdibujó un poquito, pues fue chévere porque también vi otros puntos de vista, pero me dio pesar porque quería un poquitico más de creatividad. Pregunta. Cuando tú utilizaste la herramienta, ¿estabas teniendo como objetivo clarificar la situación o estabas Sí. buscando ideas? Estaba buscando clarificar la situación. Ok. Porque digamos, por lo que yo te escucho, siento como que tú estuvieras buscando ideas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, otra forma de generar ideas, si uno ya empezó a ver el por qué que te detiene, vuélvanlo, es un mapa mental. Entonces digan, por ejemplo, me pasó esta semana con una estudiante en la Universidad de La Sabana de Asesorías Académicas. Una chica fue a ver y su duda era que quería hacer un doble programa. Entonces yo le empecé a preguntas y ella, no, pero es que no sé, no, pero es que así. Empecé yo con, no, y cuéntame, ¿por qué lo quieres hacer? Y sin que ella se diera cuenta, pues empecé a hacer un por qué que te detiene. Cuando vi que nada se podía clarificar más, yo, ok, entonces cogí la pregunta, ¿qué opciones tenemos? Entonces decía, no, porque yo quiero mejorar mi hoja de vida. ¿Y por qué más? No, pues porque quiero mejorar mi hoja de vida. Entonces, bueno, entonces pensemos, ¿cuáles serían todas las opciones para mejorar tu hoja de vida? Bueno, irme a intercambio, aprender otro idioma. Entonces fue como que, pues no sería el uso ideal, pero mismo la transformé y la volví como ideación para que fuera como un flujo más sencillo. Porque en ese caso tocaría ver si ellos sí entendían que estaban como tratando de analizar la situación o si estaban buscando ideas. Porque a veces esa línea es muy delgada, entonces no la tenemos clara. Unas personas van a estar pensando en una cosa y otras personas van a estar pensando en otra cosa. A mí me fue muy mal. Cuéntanos tu experiencia. Intenté aplicar varias, empecé con la de por qué tienes, pues hicimos una lluvia de ideas, terminamos haciendo dibujos, pero lo que pasa es que hay un problema de clima organizacional y hay como una lucha de poderes, entonces las oficinas son en vidrio, entonces todos nos está viendo que estamos haciendo algo para ti, o sea, entonces todo el mundo se bloqueó y no pudimos desarrollar, o sea, fue muy triste porque al final no se pudo desarrollar absolutamente nada, solo sacamos como 2 ideas, pero no las publiques porque es que eso puede ser problemático. Bueno, perdimos una hora de tiempo. Entonces, no pudimos, creo que no se puede, o sea, que en ese momento no podemos desarrollar como tal la operación en la empresa, pero con el cliente sí ya van. Ahí te tocaría, si vas a utilizar esas salas, de pronto poner papel periódico o algo en los libros. Pero igual no me dejan como publicarlas, salieron 2 ideas súper buenas y todo, y que todas son tuyas, te lo hiciste sola, que aquí nadie dijo nada. Hay que trabajar tu tema para poder que se siente, sí, complicado. Pero bueno, chévere porque igual tienes una oportunidad de reflexionar sobre eso. Que aquí, pues, de hecho, en este ejercicio queremos escuchar más historias malas, pero bueno, pues obviamente en esos errores es donde más aprendemos. Bueno, entonces vamos a dejar aquí por el momento y vamos a avanzar. Entonces, en nuestras clases anteriores pues hemos hablado de cómo diagnosticar la situación, cómo clarificar el problema, cómo generar ideas, y las pasadas nos quedamos ahí. Entonces hicimos los grupitos, la convergencia, y teníamos muchos grupos muy bonitos. Ahí nos quedamos. Entonces ahora entramos a la etapa de desarrollo. Entonces, pues, los objetivos del día de hoy es pues, repasar un poco los conceptos de las clases anteriores, pues claro que esto es todo un proceso, y explorar la etapa de desarrollo y evaluación de ideas. Bueno, entonces aquí algo, esta me la voy a saltar y se la voy a dar en otra clase cuando estemos hablando del proceso. Que esto es más o menos en cuanto al clima. O bueno, hablemoslo de una vez. Transiciones, cuando yo estoy en una organización, aquí queda perfecto para lo que estamos acá, así, que yo quiero hacer que empiece una transición hacia un clima creativo, tengo que tener en cuenta que hay 3 componentes. Está el componente organizacional, pues que es la empresa como tal. Está el tema de liderazgo y está el tema personal. Eso que era como súper evidente en el caso del día de hoy. El buen líder y el mal líder. Entonces, cuando está un liderazgo dentro de la organización se vuelve un liderazgo creativo, es decir, una persona que impulsa el cambio a través de la creatividad, a través de promover una mentalidad abierta, a través de escuchar diferentes ideas, querer que se genere debate. Cuando yo combino este liderazgo
con las habilidades personales, pues entonces es el desarrollo de esas habilidades del líder, ¿cierto? Para poder yo ser un líder creativo, pues primero tengo que desarrollar mi creatividad. Porque va a ser muy difícil que yo empiece a promover la creatividad en otros cuando yo ni siquiera he desarrollado la propia. Por eso también en esta clase hemos venido desarrollando la propia. Cuando juntamos la parte personal, o sea, mis habilidades personales con la organización, es cuando decimos que tenemos un liderazgo integrativo. ¿Eso qué quiere decir? Un liderazgo que combina mis habilidades dentro de los procesos de la organización. Entonces, llega un punto en que yo ya me sé este tema también, que yo intuitivamente busco espacios para clarificar problemas, busco espacios para escuchar ideas, busco espacios para tomar las decisiones conjuntas, etcétera, etcétera. Porque mis habilidades se vuelven parte del proceso de la organización. Digamos que cuáles son, eso sería el mundo ideal. Y obviamente en la mitad pues tenemos el cambio. Pero en las organizaciones pues obviamente es muy difícil encontrar el escenario ideal. Es que es lo que encontramos por fuera. Cuando un líder no está como muy coordinado con esto de la creatividad y la innovación, pues entonces se ve cuando una persona, por ejemplo, cree que el poder es limitado, es decir, unos cuantos tienen el poder y unos cuantos solo pueden tomar decisiones, y esos cuantos tienen que saber absolutamente todo lo que el mundo hace, y es como puro micromanagement. Y la percepción de que la creatividad y el cambio van a generar algo negativo en la organización. Es como, mejor no nos metamos por ahí porque eso de pronto se vuelve muy desordenado, se vuelve el kindergarten que hablaban en el otro caso. Entonces, ese tipo de mentalidades es cuando uno dice, hay que trabajarle al líder en su percepción de la creatividad. En lo personal, cuando la gente no está en contacto con su creatividad, entonces la gente tiene miedo a volverse vulnerable por el cambio. Entonces, pues si yo me vuelvo demasiado creativo, entonces eso significa que me van a poner más trabajo. Eso significa que de pronto si yo no tengo la mejor idea me van a echar, o si tengo muchas ideas entonces van a pensar que están loco, entonces también me van a echar. Entonces pensar que esa creatividad me va a volver menos. Cuando la gente piensa así, pues no se va a desarrollar esa. Y esto es muy común. Pues de hecho porque el levante, pues yo creo que esto no le ha pasado a ninguno ha visto esto. Que en unas organizaciones a la gente a veces le da miedo compartir ideas porque se las achacan y entonces tiene más trabajo. Excelente idea, entonces la gente es como, uy no, yo mejor no digo nada porque ideas que yo hay trabajo que me sumen. Hay temporadas además sí, en las que pasa eso. Eso es, cuando yo hice el ejercicio, eso fue, de hecho en el trabajo escribí algo muy similar porque lo que tenían era miedo, pero ese miedo también es también por el liderazgo que se ejerce, como por ese problema del poder. Muy seguramente es un liderazgo muy coercitivo, Sí. y entonces está por ese lado. Y finalmente, cuando la organización pues no está como muy en contacto y entiende bien cuál es esa diferencia entre creatividad e innovación y las implicaciones que eso tiene, pues vamos a tener una organización que solamente acepta el cambio incremental. Es decir, si la idea es muy loca, no hay plata, las cosas siempre se han hecho de la misma manera, deje así, no se esfuerce, está muy bonita tu idea, pero no hay plata. Esas son las típicas, pues ustedes seguramente nunca han escuchado eso. Pero entonces digamos que son como las alertas o las banderas que empieza uno a ver para analizar que realmente toca trabajar en uno de estos ejes, o que la organización entienda lo que es la creatividad y la innovación, o que los individuos desarrollen su propia creatividad, o que los líderes realmente comprendan el tema. Yo no sé si les había hablado la vez pasada que cuando uno quiere desarrollar una cultura de innovación, lo principal, yo les hablé los 3 pilares: tema de liderazgo, tema de desarrollo de habilidades, y el otro tema, desarrollo de la cultura o el entorno. Entonces, si yo quiero desarrollar una cultura de innovación, pero el líder no se la cree o no entiende su importancia, y aparte la gente no sabe cómo ser creativa e innovadora, pues vamos a tener un problema. Que también aquí pasa mucho en las organizaciones. Todos van a ser creativos, sean innovadores, ideas innovadoras, y nunca le han dicho ni siquiera qué es innovación para la empresa. Entonces, todo tiene que ir de la mano para que el tema pueda fluir. ¿Dudas aquí? Entonces, ahora sí, desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo? Perfeccionar una solución. Entonces, básicamente, lo que yo quiero hacer es considerar la novedad que hay en una idea, o contrastar ideas, o tomar decisiones. Por ejemplo, esta es una buena etapa cuando yo me estoy debatiendo entre 2 opciones, cuando tengo que fortalecer una opción, cuando todavía tengo una opción pero me da como miedito, todavía siento que no, como que puede no funcionar. Es un buen momento también para el desarrollo. Todo lo que sea fortalecer, tomar decisiones y empezar a considerar la novedad. ¿Ustedes tienen post-its hoy? Sí.
¿Alguno? Ah, bueno, igual yo traje por si acaso. Pues yo lo... Ah, los trajes. Perfecto. Bien, Manuel. Puntico. Tenemos la monitor. Entonces, Oportunidad de negocio. yo quiero hacer como una aclaración aquí. Entonces vamos a un alto en el camino para llegar acá. Yo empiezo el desarrollo pensando en qué es lo que me veo haciendo. Cuando ya tengo mi solución. Si yo no tengo una solución estructurada todavía, pues no puedo desarrollar esa solución, no puedo desarrollar esa idea, pues porque, ¿qué voy a desarrollar? Entonces, cuando uno no tiene ni idea de qué es lo que quiere, ¿por dónde debería empezar? Por clarificar. Por clarificar, y antes de clarificar, pues entender como los metas y deseos. Entonces, cuando yo no sé nada, hago una lista de metas y deseos. Esto, quiero ser mejor persona, quiero la paz mundial, entonces metas y deseos. Llámese storyboard, llámese hacer una lista de me gustaría, sería fabuloso, ¿sí? Entonces, cuando yo termino esto, pues yo debería tener un deseo. Me gustaría. Cuando yo tengo ese gustaría, entonces ya es, pues, entender qué es esa situación. Para entenderla, clarifico. Entonces aquí empiezo a clarificar. Y para clarificar, pues entonces yo hago, cuando clarificamos todas las herramientas que tenían en común. Pensemos en la lista. El objetivo. Sí, pensemos en la lista, pensemos en, cuando hacíamos la lista, por ejemplo, de pie grande, pensemos en el por qué, qué tienen en común esas dos herramientas. Son preguntas. Entonces yo aquí, cuando yo termino de clarificar, yo debería tener una pregunta. ¿Cierto? Entonces todos conmigo entienden cómo hacia dónde voy. Cuando yo tengo una pregunta, o sea, eso quiere decir que yo tengo una pregunta y siempre es así, yo vaya a empezar por ideación, yo tengo que empezar con una pregunta. Fíjense que siempre que hemos hecho ideación hemos preguntado cuáles serían todas las formas de mejorar la bañera, cómo podría tal cosa. Entonces, para poder generar ideas necesito una pregunta. Entonces, si yo tengo la pregunta, esto me lleva a generar ideas. Y cuando yo genero ideas, pues termino con una solución. O sea, al final del proceso debería tener una solución. En este caso, la propuesta para ustedes es plantearla como lo que me veo haciendo es. Pues ahí llegamos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de clarificación que había un cuadrito el cuadrito con el que teníamos los casos de qué parte del proceso empezar? Que había una columna que yo les decía luego tomará sentido. Eso es lo que dice la columna. ¿Con qué empezar? Entonces, básicamente, yo estaba ideando, hice mi convergencia y tengo varios grupos. Este grupo, este grupo, este grupo, este grupo. Y a cada grupo le puse un nombre con una acción. ¿Se acuerdan? Entonces ahora lo que yo hago es, lo que me veo haciendo es construyendo una bañera con elementos ecológicos que permitan reciclar el agua, incorporar tecnología para el uso manos libres de la bañera, O sea, ahí pones todos los stickers que Sí, entonces yo pongo el título y a mí lo que me gusta, por lo general, es rescatar algunos, no todos, pero algunos como los más relevantes. ¿Por qué? Si digamos yo boto esto en la solución completita, que se vea algo, pero si yo solamente digo, lo que me veo haciendo es haciendo una bañera muy tecnológica, pues perdimos todo el tiempo que ganamos, que deberíamos generar ideas. Pero la idea es que entre más robusto sea ese enunciado, pues va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, esa es una opción, digamos que siempre es bueno tener un enunciado. Pero ese enunciado puede tener diferentes necesidades a la hora de desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de las diferentes posibilidades que podemos trabajar con a partir de ese enunciado. Si a veces, digamos, yo tengo la solución, pero todavía me falta como analizar los criterios o comparar criterios, puedo utilizar la matriz de evaluación. Ahorita pues igual vamos a ver cada una. Si yo tengo mi solución, pero mi solución tiene varias partes y necesito priorizar, vamos a utilizar la selección de cartas. Esta es mi herramienta favorita de todo el proceso creativo.
Si yo necesito analizar la novedad de una opción, o pues analizar cuáles son los miedos que tengo frente a una opción, utilizaríamos POPs, ahí se me olvidó cambiarlo. POPs, Point, TPCO y PCA son la misma cosa en términos creativos, si alguna vez lo tienen a escuchar. Es la misma herramienta con diferentes palabras. Si digamos yo necesito ver como qué cosas realmente me están ayudando a llegar a esa solución, pero qué cosas también me están dificultando llegar a esa solución, utilizamos una herramienta que se llama tiro al blanco. Si yo necesito medir mi tolerancia al riesgo para la implementación de esa acción, de esa solución, una herramienta que vamos a ver que se llama gerenciando el riesgo. Y realmente cuando necesito como fortalecer más y robustecer esa idea, pues simplemente fortalezco ese enunciado de lo que me veo haciendo. Entonces esa es la clase de hoy. Bueno, y entonces pues digamos que todas me llevan a un enunciado como por ejemplo este. Lo que me veo haciendo es reduciendo nuestros costos de transporte en un 15% en los próximos 6 meses al cambiar nuestro material de empaques por uno más liviano y renegociar nuestros acuerdos de compra. Miren que no es lo mismo que yo dijera reducir nuestros costos de transporte un 15%, aquí realmente me está diciendo cómo. Y ese cómo surgió de los diferentes grupos. Entonces, para preparar tus ideas, pues utiliza este enunciado. Ejemplos, otros ejemplos. Lo que me va haciendo es, ahora este es el mismo que parece que tenemos ahorita, reduciendo los costos de producción del próximo año en un 25% al reemplazar nuestra línea de producción actual con un nuevo sistema. Otro ejemplo. Lo que me va haciendo es rompiendo nuestro paradigma de comunicación al crear equipos interdisciplinarios que incluyen 3 personas, una de mercadeo, otra de finanzas y otra de investigación. Estos son simples, uno le puede poner más detalle y entre más detalle, mejor. Entonces, digamos que esta ahorita no va a tener tanto sentido, ahorita volvemos a ella. También para utilizar las herramientas, no solamente el objetivo que yo les había mencionado al principio con el cuadrito, sino que también es importante saber cuántas ideas tengo. Porque si tengo demasiadas ideas, puede que sea difícil utilizar ciertas herramientas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo entre 1 y 4 opciones en ideas, pues POPs es una buena herramienta, porque imagínense uno tener 20. Entonces, número 1, positivos, oportunidades, problemas. Número 2, pues nunca terminamos. La matriz de evaluación la podemos utilizar para hasta 10 opciones, tiro al blanco hasta 10 y la selección de cartas no más de 12. Si uno tiene más de 12, entonces ¿ustedes qué creen que deberíamos hacer para disminuir el número y que nos quedemos como mínimo en 12? ¿Ah? Convergencia. Todas estas herramientas son convergentes. Pero entonces podríamos utilizar una herramienta como la que hemos venido utilizando, que es la de hits y agrupaciones. La de resaltar, exactamente. Esa es la número 1 por excelencia para reducir la cantidad y ya después yo puedo coger cualquiera de estas. Entonces hemos visto muchas herramientas divergentes, hoy todas las que vamos a ver son convergentes. Entonces, aquí visto de otra manera para los que son más visuales, entonces, si tenemos muchas ideas, hay que agruparlas, ¿cierto? Pues resaltar, agrupar. Si tenemos un número moderado, la matriz me sirve, los criterios, los hits también me sirven. Si el número es pequeño, tiro el blanco, selección de cartas o POPs. Ya verán por qué, porque vamos a hacer ejercicios sencillos. Obviamente los ejercicios que vamos a hacer hoy pues van a ser como bobos, pero pues esto se puede utilizar en muchas cosas, sino que me interesa que lo aprendan a manejar bien. Entonces, vamos a repasar POPs. Entonces, quiero que por favor pensemos en POPs. ¿Cómo funciona POPs? Positivo, oportunidades, problemas. Pues, solución de problemas. Entonces, pensemos, ¿cuáles son los positivos de esta idea? Mejora la circulación. ¿Qué más? Quita el frío. Quita el frío. ¿Qué más? Evita la vaina varices. Sexy. Esconde la barriga. Puede ser para adelgazar. Puede ser para adelgazar. Levanta la cola. Sí, Tornea las piernas. tornea las piernas. Muy bien. Caballeros, ¿qué Evita otras las cosas positivas? varices. Evita las varices. Evita Evita raspaduras, sí. ¿Qué más, caballeros? Los veo un poco tibios. Se puede bailar con ellas. Se puede bailar con ellas. Muy bien. Oportunidades. Colorcitos. Te recuerden, oportunidades, cosas positivas que puedan suceder a futuro. Oportunidades. Que se vuelva una prenda usual de vestir. Entonces podría volverse una prenda usual de vestir. ¿Qué más? Que sirviera para la salud, para la Podría servir para la salud. prevenir.
Podría servir como uniforme, como de bailarines. Ajá, o de- también, ¿qué más? Puede servir para hacer algunos deportes. Sí. Puede mejorar el rendimiento, podría mejorar el Puede rendimiento. servir para sacar otro tipo de zapatos. Sí, exacto. Ahora, vamos con la solución de los problemas. Entonces, ¿qué problemas vemos en esta idea? Pierde la masculinidad. Recuerden que las planteamos como pregunta. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces intentemos otra vez. Se puede romper la media. ¿Cómo me lo planteas como pregunta? ¿Cómo ¿Cómo hacerla más resistente? ¿Cómo evitar que se rompa? Sí. ¿Cómo hacerlo más elástico? ¿Cómo hacerlo más elástico? masculino? ¿Cómo hacerlo más masculino? Hacerlo más papá. ¿Cómo hacerlo más cómodo? ¿Cómo ponerle cremallera? Sí, puede ser una mala media. Por el ladito. Para los gays. Tenemos un mercado creciente, así que hay que pensarlo. No, si lo ponen cremallera. Pero perdón, y en Bogotá, ¿qué es eso? Entonces, yo quiero un caballero, un hombre aquí que me diga de todos los problemas que hemos mencionado, cuál es el que le parece más grave. ¿El de la cremallera? Puede ser un beso, puede ser un beso. De la Para que no nos maltraten. Entonces aquí lo que vamos a hacer, entonces ya planteamos los problemas, ahora vamos a hacer la solución de problemas. Entonces poner un velcro, Es que sí. pues que se haga la malla, cremallera. que está hablando. Pero si puede tener un poquito por el ladito. Mira, a ver, Se te va haciendo el bolso, se va a ir. Es un botón, no sé. ¿Qué más se les ocurre? se acabó la creatividad. Es que me quedé traumatizada. Que venga con calzoncillo incluido. De ay, sí, de colores, con punticos. Pero es La cremallera. la cremallera. Entonces, ¿Cómo ponerle cremallera? Una manguera. entonces, si realmente la pregunta está mal planteada, yo pienso que la pregunta dice, ¿cuáles serían todas las formas de abrirlo fácilmente, de tener fácil acceso? ¿Cómo mejorar la accesibilidad del pantalón? ¿Cómo facilitar para ir al baño? Para ir al baño. Mejor. Entonces, bueno, entonces todo recordaron point muy bien, ya lo habíamos trabajado antes. Pero volvió. Para los hombres, los que realmente sienten que esto tiene potencial en su vida, las pueden comprar en la página de Confilo.com. Lo peor es que es verdad. Pasa que tocar el batería. Hay que encontrar los botajes, eso se vende. Claro, para el técnico se pone uno eso. Daniel, sí. En el Carulla de las 75 pesos. Claro, por eso yo fui específica en lo que más. Entonces, recordemos entonces cómo funciona. Entonces, tenemos POPs, puntos positivos, oportunidades y problemas. ¿Esto para qué nos sirve? Nos ayuda a tener una mejor perspectiva más balanceada sobre la idea o la situación, porque estamos analizando tanto positivos como negativos. Recuerden que pensar de esta manera ayuda a domar el cocodrilo. Realmente nos ayuda a mantener la mente más abierta. Es una herramienta de pensamiento crítico porque no es solamente decir, bueno, es muy bonito, pero si no, pues realmente cuáles son los puntos que hay que mejorar. Le da a las ideas una posibilidad antes de que las acabemos. Y también abre las puertas para poder fortalecer pues, una idea. Como les decía, las ideas son como las semillitas. Se le permite como germinar y crecer, pero antes de aplastarla de todo. Porque nos permite analizar lo que nos gusta, pero también fortalecer aquellas cosas que de pronto todavía no tenemos muy claras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero los puntos positivos, que son las fortalezas, los puntos a favor, los valores agregados, luego las oportunidades, que son futuras posibilidades. Por eso no decimos podría ser de otro color, no, sino podría generar un nuevo negocio. Porque el color, eso viene en el problema. Entonces, ¿cómo hacer la diferentes colores? Aquí casi que pensar qué pasaría así. Y los problemas, entonces, son las debilidades, las minucias. Recuerden, lo más importante es siempre plantearlas como preguntas para que el cerebro empiece a buscar diferentes posibilidades. Y finalmente solucionamos los problemas con la lluvia de ideas. ¿Qué podemos hacer cuando utilizamos esta herramienta, por ejemplo, en la oficina?
pues uno la puede utilizar para dar feedback, pero si tenemos una idea y la queremos analizar con esto, También. simplemente lo que yo hago es digo, bueno, pensemos en 3 puntos positivos para no quedarse, 3 oportunidades, y a los problemas sí les dejo una buena lista. Y ya después digo, bueno, ¿cuáles creen que son los 3 problemas más importantes que hay aquí? Los seleccionamos, generamos algunas ideas y después podemos hacer otro enunciado que diga lo que ahora nos vemos haciendo y fortalecemos esa idea inicial. De hecho, la próxima clase les traigo un ejemplo completo del problema del correcaminos. ¿Cuál es el problema del correcaminos? del coyote atrapado en correcaminos. Vamos a mostrarles para que todo esto nos quede muy claro el ejemplo desde la perspectiva